Hola, hola, guapitos y guapitas. Mirad lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a probar estos productos que nos envió Resin Pro de regalito. Y bueno, que todavía no los habíamos probado. Entonces pues tenía estos tres pendientes para probar y hacer estos ojitos tan bonitos, tan chulos. Mirad qué brillito que tiene y qué espectaculares que son. Mirad qué brillito. Uno de estos tres nos ha dado este brillo tan espectacular. Vamos a ver cuál es el que funciona, porque hay uno que no funciona. Recordad que todos estos productos los tenéis abajo en la descripción del vídeo y es un regalito que nos hizo Resin Pro, donde yo compro las resinas para hacer las formas, me mandó estas cositas. Entonces yo digo, pues venga, voy a probarlo para hacer los ojitos. Que si compráis en la web de Resin Pro tenéis un cupón de descuento del 10% y el cupón es Resin Pro Loli. Ya está, lo aplicáis y ya está. Pero bueno, vamos a ver esto, que estoy impaciente. Manuel, dale a la cámara. Bueno, vamos a empezar con nuestras pruebitas, a ver cómo nos sale. Ya tengo preparada la plastilina, veis, he hecho una lagrimita y aquí le he hecho una marca para poder situar bien el botón. Ya tengo preparado esto. Tengo los botones, dos botones, hay dos medidas, de 14 milímetros y de 11 milímetros. Este sería el de 11 milímetros, ¿veis? Quedaría así, quedaría así. Yo este grandecito se lo pongo a las chicas y este pequeñín se lo pongo a los chicos. Para que se vea bien la muestra voy a utilizar el de 14 milímetros. Ya los tengo aquí cortados. Estos son ojitos fotocopiados en un folio normal y corriente. Los tenéis abajo en la cajita de información. Tenéis el enlace de Pinterest donde os lleva para descargar estos patrones. Veis que son estos ojitos. Esta troqueladora que es pequeñita, que la tengo justo con los ojitos. Esto es una maravilla porque nos facilita un montón el trabajo. Porque si esto lo tenéis que cortar con la tijera, ¡mamma mía! No os digo nada. Bueno, tengo aquí la maquinita UV para secar la resina, pegamento para pegar los ojitos aquí al botón. Vamos a hacer tres pruebas. Vamos a utilizar esta resina, que yo pensaba que era una resina UV normal, pero no, resulta que no. Resulta que esto es para dar el acabado a las piezas de 3D. Esta es de dos componentes, el A y el B. O vamos a probar también esta laca transparente que ya yo ya viendo que es opaca ya me da en la nariz como que no va a quedar bien. Ya que Resin Pro no la regaló, pues venga, vamos a probarla. Y esta es la que más me da en la nariz que va a funcionar porque vamos, bueno, es que es una resina UV que tiene que funcionar. Yo compré una de estas resinas, me acuerdo que la compré en AliExpress, pero cuando la probé no me gustó porque quedaba opaco y no me gustó. Así que ya nunca más volví a comprar resinas. Pues creo que lo tenemos todo. Lo primero que vamos a hacer es poner bien los ojitos. Cuando le peguemos el ojito tenemos que situarlo bien, que esté bien cuadrado. Así que vamos a cuadrar lo que es el enganche del botón. Lo vamos a colocar así. Y así lo situamos. Cuando vayamos a coserlo al ojito, pues a lo mejor lo tenemos que coser de lado a lado, que va mucho mejor. En línea recta, por eso hemos hecho esta guía aquí para guiarnos. Vale, apretamos y ya está. Ahora ya sí lo podemos pegar porque ya sabemos dónde tiene que ir el ojo. Tened cuidado con esta guía, que esto tiene que ir totalmente recto, así. Y ahora vais situando el ojo pues donde queréis que vaya. Ahí, un poquito más para arriba, cada una donde lo quiera situar. A mí me gustan que queden así, en esta posición. Y yo lo que hago es que le pongo un trocito de cartulina negra aquí en la niña. Me saco estos circulitos, los saco con el más grande. Le hago una niña negra. Mirad la diferencia. Queda como más, un poquito más grande la niña y queda mejor. Pues esto ya también se lo pego. Queda súper bien. Ahora, pues venga, va. Voy a pegar todo esto y lo dejo todo preparado. Ya tenemos todo esto preparadito. Venga, vamos a empezar con esta. Con la resina esta. Que yo pensaba que era una resina de 3D. Yo digo, qué maravilla, cuando le pongamos en el ojo quedará el volumen. Bueno, fantástico. Pues no. Significa que es para piezas de 3 dimensiones. O sea, para piezas de 3D. Como esta horma que es de 3D. ¿Veis? Que está huequilla. Entonces, para proteger las piezas de 3D, pues se pone esta resina. Yo pensaba que era una resina normal, pero bueno, si da brillo, pues vamos a probar cómo queda, ¿no? Esto tiene dos componentes, así que hay que hacer una mezclita. Cogemos un taponcito. La medida, pues es una parte de esta por media de esta. Yo esto no lo voy a pesar porque es tan chiquitín que esto ni siquiera lo voy a pesar, que va. Voy a poner 2 gotas de la A y una gota de la B. Tiene un taponcito que es súper bueno. Esos taponcitos así van súper bien. Voy a poner 2 gotitas de esta. Espera, le voy a poner un poco más. Le voy a poner 4 gotas. 3 y 4. Venga, le he echado 4 gotitas.
Vale, pues ahora de la B le pongo 2 gotas. Una gota y 2 gotas. ¡Hala! Y ahora voy a remenear esto así con el palillico. Esto ya está mezcladito. Lógicamente, si esto funciona, haríais un montón de ojos y entonces pues haría más cantidad y lo iríais poniendo. Pero bueno, yo voy a hacer solamente para uno. Esto lo ideal es tener un pincelito, sería lo maravilloso. Ay, voy a buscar un pincel. Aquí tengo un pincel. Luego lo limpiaré con acetona. Ya está. Le vamos a poner así una capita. Vale, chicas, mirad. Venga, y ahora lo vamos a meter en nuestra lamparica. Venga, 60 segundos. Vale, vamos a dejarlo aquí. Que se vaya relajando. Bueno, pues venga, voy a hacer esto porque si no, sí me va a secar esto. Esto no seca la máquina, esto seca el aire. Porque he metido esto y mirad que me queda, o sea, no se termina de secar y encima me queda, ¿veis? Me queda así como, no sé, como burbujitas raras, ¿no? Genial, porque si no tenéis máquina, seca el aire. Mira, le he puesto otra capita y la voy a dejar secar al aire. A ver cómo queda. Le he puesto los dos y al balcón. Para limpiar el pincel voy a coger acetona pura de Mercadona. Echáis aquí en un taponcito, ¿veis? Echáis un poquito de acetona y limpiáis el pincel. Ya veis, ya está. Mira, limpísimo. Y ahora vamos a hacer el de resina. Venga, que este tengo ganas de probarlo. Y la resina, pues venga, la vamos a poner boca abajo porque veo que es un poquito espesita. Si no tenéis paciencia como yo, y le podéis poner ahora. Venga, más rápido. Que ha salido todo borroso y no se veía nada. He puesto otros ojitos y lo voy a hacer aquí despacito para que lo veáis bien. Porque es que a la que levanto para arriba el ojo, pues se me queda borroso. Maldita sea, he tenido que hacer otro ojo. Así, si lo veis bien así ya. Bajamos el pincel aquí en la resina y le vamos a dar, pues, así una capita. ¿Veis? Venga, la metemos en la lamparita y le damos 60 segundos. El otro también lo habéis visto borroso, pero bueno, ya por eso os hago este, para que lo veáis bien, porque los dos se ponen igual, con el pincelito y así. Uy, se me está secando, qué tonta, soy un poco tonta, mira lo que estoy haciendo. Mira lo que estoy haciendo. Está la lámpara encendida y yo estoy poniendo la resina. Lógicamente se me está secando la resina porque le está dando la lámpara. Es que es un poco melona. Es un poquito melona. Cuando tengáis la lámpara encendida, alejaros. Alejaros cuando estéis poniendo la resina porque si no se seca. Y no se puede poner bien, que se queda muy espesa. Ya tiene la primera capita. Y ahora sí le vamos a meter. Venga, 60 segundos. Le voy a dar un par de capitas, esta que le hemos dado más ligerita y ahora la próxima pues le damos un poquito más gordita. Lo he puesto unos 2 minutitos, ¿vale? Que se seque bien. Y ahora le voy a poner la segunda capa que quede así más gordita. Mira, qué bonito ha quedado. Súper gordita. ¡Hala! Listo, chicas. Mira qué bonito ha quedado. Venga, a la maquinita. Pues esto no lo toquéis. Lo he curado durante 4 minutitos, que esté bien sequito, pero no lo voy a tocar porque si no se me va a quedar opaco. Entonces voy a dejarlo que se enfríe bien, que cure bien. Vamos a darle un tiempo y al día siguiente, pues entonces lo tocaremos para ver qué resultado tiene. Súper bonito. Bueno, esto lo tengo puesto con papelito, pues si no luego no me acuerdo. Este es el de la resina 3D, que se está secando al aire, ahí tranquilamente. Y este es el de la resina V, que después de secarlo durante 4 minutitos vamos a dejarlo tranquilamente aquí toda la noche. Venga, y vamos a seguir con el siguiente, que es este. Venga, vamos a... ¿Dónde están los ojos? Ya lo he perdido. Y ahora vamos a probar el Top Finish este.
he estado leyendo que es la capa final que se le pone cuando le pones resina. Cuando tú pones resina a una cosa y te queda como opaco, pues entonces se le pone este brillo final. Yo no lo sabía, no sabía que era para eso. Este marrón es un ojito con resina que lo saqué de la máquina y lo toqué. Y al tocarlo justo, pues me ha quedado opaco. Vamos a probar, pues para darle brillo a la resina final. Digo, bueno, pues mira, ya tenemos este que hemos cometido un error. Esto va bien porque tiene su brochita y todo. Pero bueno, a mí es que este ya le he hecho una pruebita aquí. Y bueno, no me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, ya que lo tenemos, vamos a probarlo. Y lo voy a dejar secar porque esto tarda en secar unos 15 o 20 minuticos. Así que lo voy a sacar al sol. O este que era con resina y lo he tocado antes de tiempo, se me ha quedado empañadico. Pues vamos a ver si es verdad que esto tiene su brillo final y que sirve realmente para esto. Para que no te quede pegajosa o te quede así opaca como ha pasado aquí. Yo es que esperar tanto tiempo para hacer las cosas. Yo es que llevo muy mal los tiempos. Esto de esperar 20 minutos, esperar 2 horas, esperar... Uf, lo llevo fatal, chicas. Vamos a dejar que se seque. Y este es el top. Venga, este es el top. Este es solo top. Mira, este de aquí es solo top. Y este era resina UV más el top. Pues este lo vamos a poner aquí. Este es la resina UV que no tenemos que tocar. Y esta es la resina 3D. Hombre, ahora mismo brillito, brillito tienen todos. Todos tienen brillo. Mira, aquí tengo este también, que es de esta. Había puesto una capa y ahora pues le voy a poner 2. Venga, y este es el top con 2 capas. Y ahora, ¡hasta mañanica! Buenas noches, chicas. Os veo en un segundo. Ya estamos aquí el día siguiente. Estoy emocionada. Me he levantado y me he venido corriendo para acá para ver cómo estaba el asunto. Vamos a ver el resultado. Este es el de los ojitos de 3D. Esta, ¿vale? Es este. Así que vamos a trastearlo. Mirad, chicas. ¡Qué brillito más bueno! Vamos a tocarlo así. Y, bueno, fantástico. Queda empañado lo normal de la grasilla de la mano. Pero si le damos con un trapito, vuelve a tener el brillo. Bueno, no me esperaba esto de la resina esta. Pues la verdad es que pensaba que esta resina no iba a quedar tan bien. Es que ha quedado súper bien. Lo que no me gusta mucho es lo de los 2 componentes. Eso de tener que mezclar 2 componentes es un poquito rollo, la verdad. Pero bueno, vamos a ver esta, que la metimos en la lamparita y después no la tocamos. Esta es la de UV, o sea, esta. Y vamos a ver. Mirad. Bueno, esta tiene un brillo espectacular. Luego la tocas, como es normal. Si te toca, pues se queda un poquito opaco, pero bueno, es que eso es normal. Y vamos a darlo así un poquito con un trapito y mirar cómo brilla. Bueno, fantástico. Es súper resistente, la podéis rayar así, que no se marca absolutamente nada. Mirad qué brillo más chulo. Éxito total. Este me ha encantado. Este sí, porque la ventaja es que solamente hay un componente y no hay que mezclar ni rollos patateros. Este bien, este es mi favorito y este es el que no me gusta nada de nada. Este es el top, solo con el top, pero bueno, es que ya no me gusta, no sé. Además, mira, si le rascáis así, mira, ¿veis? Se estropea. No. Este tiene 2 capas, queda un poquito más duro. Y este tenía una capa de resina y encima le pusimos una de esta. Bueno, aquí sí que está. Aquí sí que está súper duro. Pero es por la resina, no por esto. Bueno, conclusión, chicas. Este, eliminado. Fuera. Entre este y este, los ojitos quedan muy bien. Los dos quedan espectaculares. Los dos quedan súper bien. Pero eso de tener que mezclar 2 componentes, la verdad es que yo lo elimino. Yo este como que lo elimino ya también. Solo por el coñazo de los 2 componentes. Fuera. Pero este sí que me ha gustado. Este sí. Porque entre esta resina y el pinta uñas, tenemos que el pinta uñas a lo mejor pues ese me costó 6 euros.
pero si le pongo a veces que le pongo del otro que me vale 9 euros, pues el tamaño, fijaros lo que es este tamaño y lo que es este tamaño. Con este podemos hacer un montón de ojitos. Y la resina es súper, pero súper resistente. Bueno, esta resina UV, pues la verdad es que me ha gustado muchísimo. Sí. No he podido resistirme y he tenido que hacer unos cuantos ojitos más con esta resina. Y mirar, qué bonitos, qué bonitos. He hecho marrones porque es que me encantan los marrones. Me encanta. Pues sí, voy a gastar esta resina. Y cuando se me acabe, pues seguiré comprando esta resina porque vale más barato que los pinta uñas y trae pues mucha más cantidad. Y los ojitos de 3D se lo he puesto a esta chati. Mirad qué bonita ha quedado. Bueno, le faltan las pestañitas, pero da igual, no pasa nada. Mira, que sin pestañas también está súper bonita. Recordad que abajo en la descripción tenéis todos los links de todas estas cositas. Yo los pondré todo. A mí el que me ha gustado ha sido este. Vosotras ya elegís si queréis el otro porque tiene más cantidad, pero bueno, ya sabéis que mezclar los componentes para mí es un coñazo, la verdad. Chicas, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el link de la web de Resin Pro, ¿vale? Que es donde yo compro todas estas resinas y todas estas cositas. Y acordaros que hay un cupón de descuento que se llama Resin Pro Loli. Cuando vayáis a pagar, aplicáis ese descuento y tenéis un 10% a la compra. Bueno, algo es algo, ¿no? Yo el otro día compré resina porque se me ha acabado ya la resina de las hormas y le apliqué el cupón del 10%, pues me vino de maravilla, la verdad. Bueno, chicas, espero que os haya gustado este vídeo así de probando cositas, porque me gusta trastear y experimentar y ver cositas, y que vosotras no gastéis dinero estropeando cosas, pues ya está, ya las estropeo yo. Venga, guapísimas, recordar, compartir el vídeo, like, y si queréis materiales como los ojitos, las telitas de las muñecas, el pelito este de peluche, pues todas las cositas así de muñeca los tenéis en nuestra tienda online manualirolis.com. Allí podéis comprarlo de todo. La resina no, la resina es Resin Pro, aquí no. Yo la resina no la tengo y tampoco la voy a comprar. Yo os mando a esta web, que yo ya bastante cosa tengo como para traer también resina. Espero que os haya gustado el vídeo. Un besito y hasta luego. Chao, chao, os quiero. Hola, soy Arelis Targaryen y soy la prima de la Loli. Haced caso de lo que diga, que os voy a decir una cosa muy importante. ¡Dracais! Esto es muy importante porque solamente cuesta un segundo. Suscribiros al canal si no estáis suscrita. Y lo más importante de todo, tenéis que darle a la campanita para activar las notificaciones, porque si no YouTube no avisa de los vídeos y yo como subo vídeos de vez en cuando, pues no vaya a entrar. Y cuando haga sorteo, pues vaya a ser sorteo. Lo más importante es compartir el vídeo. ¡Sí! ¡Calesi! ¿Pero qué haces aquí? ¡Eva, Julia! Compartir el vídeo es súper importante.